Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar una semana más con Cecilia Levitt en esta sección de tributo a la memoria de la Shoah. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Ya saben que venimos recorriendo personajes, no quizás los más conocidos, pero que han sido muy destacados. Su papel son pequeños héroes, casi anónimos, pero en este caso hemos rescatado los nombres y a veces sus biografías completas para hacernos una idea de todo lo que se pudo llegar a perder en aquellos tristes momentos. Hoy vamos a hablar de Bedrich Frita. Nos vas a hablar tú, Cecilia Levitt. Exactamente, gracias Jorge por la introducción. Yo siempre cuento cómo llegué a este personaje, cómo es que lo conocí. Y hace un tiempo atrás yo buscaba un material para trabajar con niños pequeños, la Shoah, y me encontré en Yad Vashem con una caja que contenía 55 ilustraciones, como si fueran postales, pero eran ilustraciones con mucho color, ilustraciones como muy divertidas. Y bueno, decía el texto que había sido, digamos, dibujado, hecho por alguien de la Shoah. Y la primera pregunta que yo me hago es de dónde sacaron el material, porque en general no tenían material. La gente que dibujó durante la Shoah, en general era, bueno, con material muy, muy, muy precario. Con lo cual me compro la caja y me compro también las instrucciones, vamos a decir, y aparece la historia de Bedrich Frita, que es la que voy a contar hoy. Bedrich nace en 1906 en Bohemia del Norte, en Checoslovaquia. Él era un diseñador gráfico, un dibujante técnico, pero con una formación muy, muy interesante. Por ejemplo, había estudiado parte de su carrera en París y ya en los años 30 regresa a Praga, donde ya trabaja como diseñador gráfico, es colaborador también de un semanario alemán, muy famoso, Simplicissimus se llamaba este semanario, y dibujaban, o sea, eran sátiras de política. Ahora, cuando sube Hitler al poder, muchos dibujantes son detenidos o encarcelados, ¿sí? Entre ellos Bedrich Frita. Más adelante, ya en marzo del 39, los nazis ocupan Bohemia y Moravia, y entonces muy rápidamente entran en vigor las leyes antijudías. En diciembre del 41, Bedrich Frita es enviado, ¿sí? Es deportado al gueto de Terezín con su esposa Hensi y con un bebé de casi un año, que se llamaba Tommy. Ahora, sabemos algo de Terezín. Terezín es una ciudad fortificada en el noroeste de Checoslovaquia y comienza a funcionar como gueto en noviembre del 41. ¿Por qué digo estas fechas? Porque Bedrich llega un mes después que el gueto se había abierto. Estamos hablando del año 41. En realidad, Bedrich va a llegar en el segundo transporte. Entonces, en el caso de Bedrich Frita es su apellido, ¿sí? Bedrich es su nombre. A Bedrich Frita se le ordenó formar un comando de construcción, formado por ingenieros, por artesanos, por dibujantes, por diseñadores gráficos. Ellos eran los responsables, tenían que construir el gueto, en realidad realizar los bocetos de esa construcción. Esa es una de las tareas que les encargan. Y la otra es una tarea que tenían que producir material de propaganda para transmitir la idea de que, bueno, de que Terezín era una pequeña ciudad normal, donde los judíos vivían aislados, pero, vamos a decir, en condiciones aceptables. Es decir, estos dibujos que ellos tenían que hacer, que realizar, venían como a reforzar, ¿no?, esa ilusión de un poco para el público internacional, ¿sí?, de que Terezín era una ciudad, la ciudad que el Reich alemán le había dado a los judíos, y más adelante para la Cruz Roja Internacional, que este tema lo voy a tocar un poquito más adelante. Entonces Bedrich es nombrado director de la sección de pintura del departamento técnico. Inclusive tenían un estudio, ¿sí?, con todos los materiales necesarios.
Ahora también muchas veces se les permite salir de la fortaleza del gueto para poder dibujar. Quiero hablar del equipo, ¿sí? Porque él es el director, pero el equipo estaba formado por Leo Haas, Otto Ungar, Ferdinand Bloch. Ellos tres, ¿sí? con Bedřich a la cabeza, son los que van a aprovechar, van a ver la oportunidad para realizar como, bueno, rápidos esbozos de la vida en el gueto. Por supuesto de manera clandestina, o sea, debían hacer esto absolutamente en secreto. A veces conseguían un ático, o a veces entre medio de la gente, ¿no? En un grupo cerrado de gente para que los SS no los descubrieran. Ahora, los bocetos y los dibujos realizados de manera clandestina sí describen las verdaderas condiciones del gueto. Estamos hablando de hambre, del hacinamiento, la cantidad de gente que allí había, o gente esperando a ser deportada al este. Retratos, por ejemplo, retratos de los internos, de los ancianos, bueno, de los enfermos, los moribundos, en fin. Leo Haas, Ungar y Bedřich, ellos solían encontrarse por las noches para trabajar en estos dibujos. Y entonces, por tanto, contamos hoy con una gran colección de dibujos y pinturas. Cerca de 200 obras de arte de Bedřich Frita fueron recuperadas. Luego os contaré cómo y dónde se encontraron, ¿sí? Pero lo que te puedo decir, o lo que os puedo decir, es que se consideran verdaderos documentos históricos. Estas pinturas dan cuenta de cómo Bedřich interpretó la vida en Terezín, ¿no? Son de muchísima calidad artística. Quiero decir que también la vida cultural era posible en Terezín, aunque de forma restringida. Entonces incluía algún concierto, teatro. Inicialmente lo realizaban en secreto, pero las SS sabían de estas actividades y las aprovecharon, porque las aprovecharon un poco para promover, ¿no?, la imagen propagandística, vamos a decir, que ellos deseaban transmitir. Yo lo que a mí más me asombra de las obras de Bedřich es el tema de las luces y las sombras. Hay constantemente como un claro oscuro, donde yo pienso, ¿no?, que enfatiza, o sí, pone énfasis en el papel, esa transición, ¿no?, entre la vida y la muerte. Bueno, hacia finales del 43 ya hay rumores de la existencia de los campos de exterminio, y entonces los alemanes deciden abrir el gueto de Terezín al comité investigador, digamos, de la Cruz Roja. Entonces se va a preparar esta visita, y ahí sí, establecieron cafés, comercios falsos, jardines de infantes, bueno, escuelas, bancos, y lo más llamativo, que el campo, de un día para otro, tuvieron flores, canteros llenos de flores. Ahora, los alemanes, para asegurarse de que la verdad, ¿no?, no fuera revelada, o sea, que no salga afuera, comenzaron como a buscar entre los materiales del departamento técnico obras y otras cuestiones sospechosas. Entonces, el departamento técnico, o sea, Bedřich, inmediatamente cuenta y comenta esto a su equipo, y lo que van a hacer es esconder estos bocetos y estos dibujos. Por ejemplo, Frita va a esconder sus dibujos en una caja de metal bajo tierra. Otto Ungar lo va a esconder en un nicho que había tallado en la pared, y Leo Haas lo va a esconder en un altillo. Había un curador también llamado Leo Strauss, famoso, que estaba también prisionero en el campo, y gracias a él, a sus contactos, digamos, contactos arios, este departamento logra sacar fuera del gueto algunas de estas obras, ¿no? En realidad, querían que lleguen a Suiza, porque la intención, ¿cuál era? Un poco despertar las conciencias o revelar la tragedia, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en el gueto. Ahora, unos días antes de la visita, los nazis descubren que obras de arte fueron sacadas fuera del gueto. Y entonces
fueron llamados para un interrogatorio por Adolf Eichmann. Los tres, tanto Otto como Bloch como Bedřich, callaron, ¿sí? A pesar, ¿no?, del silencio, fueron transferidos a la prisión de la Gestapo en la pequeña fortaleza. Y lo más interesante es que fueron apresados en esta prisión junto a sus familias. Es decir, Bedřich va con Hensi, su mujer, y con Tommy, que ya tiene, en el 43, está 2 años y medio, ¿sí? Ni siquiera tiene 3 años. Ahora, la inspección de la Cruz Roja se realiza en julio del 44, luego los nazis van a realizar un video de propaganda muy famoso que está en las redes acerca de esta nueva vida, ¿no?, como dije antes, que el Reich le da a los judíos. Ahora, Bedřich Frita va a permanecer en prisión 3 meses y medio. Mientras permanece ahí, él, como Leo Haas, fueron empleados para la construcción de las vías férreas, ¿sí?, y en trabajos forzados. Pero ya en octubre del 44, a Bedřich Frita y a Leo Haas, ¿sí?, son acusados de distribuir propaganda que mostraba atrocidades. Y entonces fueron deportados a Auschwitz. Bedřich Frita cae gravemente enfermo y falleció en Auschwitz. Sin embargo, Leo Haas va a sobrevivir, y la mujer de Bedřich, Hensi, va a morir de tifus en el gueto de Terezín. Como dije antes, Leo Haas sobrevive y regresa a Terezín, y es allí, en las barracas, donde encuentra la colección completa de las obras de arte y muchos de los trabajos de su amigo Bedřich Frita. Bedřich dibujó un libro ilustrado para su hijo Tomás, conocido como Tommy. Es un libro que contiene 55 ilustraciones a color, y ahora a lo mejor los oyentes entienden por qué y cómo consiguió estos materiales, y era un regalo para su hijo Tommy por su cumple de 3 años. Las imágenes en general, como dije antes, son muy coloridas porque describen la vida cotidiana de su hijo, pero bueno, siempre deja entrever las condiciones nefastas del gueto. Por ejemplo, hay una ilustración de Tommy enfadado golpeando la mesa porque tiene hambre, por ejemplo, ¿sí? Pero en general las imágenes son muy coloridas. No sé, muchos de los dibujos, que es lo que a mí más me llegó al corazón, representan como es un mundo de fantasía, donde papá e hijo emprenden viajes imaginarios a tierras extranjeras y exóticas. Por ejemplo, Frita enumera las profesiones que le gustaría que Tommy eligiera cuando sea mayor. Y hay un dibujo de Tommy ingeniero, Tommy boxeador o Tommy detective. El libro se escondió en el gueto junto con los dibujos a tinta, no oficiales de Frita, y se va a recuperar, como dije antes, después de la liberación. Ahora todos me preguntarán qué pasó con Tommy. Bueno, Tommy fue adoptado por Leo Haas y por su mujer, porque ambos sobrevivieron a la guerra, a la Shoah, y se van a trasladar a Praga, y Tommy va a crecer en Praga, luego se va a mudar a Alemania y más tarde va a terminar en Israel. Tommy falleció en el 2015, hace relativamente poco. Tommy cuenta que a los 18 años le entregaron el libro de su papá, y él dice así: lo único que me queda, que me pertenece y que fue hecho solo para mí, es mi libro, un libro de mi padre. En este libro puedo sentirlo, puedo sentir sus lágrimas, su esperanza y sus miedos. Y yo me pregunto, y ahora para terminar, ¿no?, ¿qué quería decir Bedřich, el papá, con este regalo, ¿no?, con este libro a color?
Y es una pregunta que para mí es importante, porque creo que le está enseñando a Tommy lo que la vida tiene que ofrecer. Quiere hacerlo feliz no solamente en el gueto, sino mostrarle que hay un mundo, no sé, agradable fuera del gueto. Le está dibujando un mundo en el que de verdad se puede vivir. Para mí el libro es vida, sin ignorar, por supuesto, las circunstancias. Este es mi tributo para Bedřich Frita, para Tommy Frita Haas. Sobre todo, un tributo que resalta para mí el deseo de vivir, de trascender a través de su arte. Esto es memoria, ¿no? Y yo pensaba el otro día, memoria es compromiso. Y un compromiso que ahora es nuestro, y no solamente de contar, sino de estar atento a lo que sucede alrededor nuestro en el mundo de hoy, y sobre todo cuidar y proteger la vida. Nada más, Jorge, gracias, y bueno, mi tributo para Bedřich, para Tommy y toda su familia. Bueno, gracias. Nada más y nada menos, así que esperamos volver a emocionarnos como hoy, la semana que viene, con otra historia que nos traes en esta sección. Muchas gracias, Cecilia Levitt. Gracias a ti, Jorge. Un abrazo. מכל כאביי, מכל בדידותי.